Hoy vas a descubrir una sabiduría ancestral que ha transformado la vida de incontables personas. Es una enseñanza simple, pero con un impacto profundo. Hombres y mujeres que por años vivieron sumidos en deudas, bloqueos y escasez, encontraron en esta práctica una puerta hacia una realidad distinta. Muchos creían que su destino ya estaba sellado, que la mala racha era su compañera inseparable, que nada podía romper ese ciclo. Pero algo en su interior los impulsó a intentarlo una vez más. Un último acto de confianza en que la vida tenía algo más para ofrecerles. Y fue ahí cuando todo empezó a girar. Situaciones que parecían cerradas comenzaron a destrabarse. Oportunidades nuevas aparecieron como de la nada. Personas que habían desaparecido los contactaban con propuestas inesperadas. Deudas que parecían eternas, de pronto encontraron solución. Y el dinero, que antes se desvanecía rápidamente, empezó a circular con más fluidez. Pequeños milagros cotidianos comenzaron a manifestarse, una oferta de empleo mejor, alguien que extendía una mano en el momento justo, una suma de dinero que llegaba sin explicación lógica. Señales claras de que algo dentro y fuera de ellos se había movido. Pero esto no es suerte, ni casualidad, ni truco. Es la fuerza de la intención manifestándose. Es la energía de la abundancia tomando forma a través de una práctica que culturas sabias, como la budista, han honrado durante siglos. En monasterios milenarios, los monjes han utilizado objetos específicos no solo como adornos, sino como canales de energía. Saben que todo en el universo vibra y que cada elemento, ubicado con propósito, puede desbloquear caminos, disolver bloqueos y atraer bendiciones. Desde tiempos remotos, la humanidad comprendió que la energía está presente en todas las cosas. Y que ciertos objetos, cuando son usados con conciencia, pueden transformarse en poderosos catalizadores de cambio. No es superstición, es comprensión profunda de cómo funciona el universo. En el budismo, cada gesto, cada palabra, cada pensamiento moldea la experiencia que vivimos. Así como los monjes eligen con cuidado cada símbolo que utilizan, vos también podés empezar a alinear tu vida con la frecuencia de la prosperidad. Hoy voy a mostrarte cómo incorporar este saber en tu día a día. Como con un acto simple, un gesto simbólico, podés armonizar tu energía con la abundancia y salir de patrones que te han limitado por tanto tiempo. No importa cuál haya sido tu pasado. No importa si sentiste que nada funcionaba, si perdiste, si viviste luchas sin recompensa. Lo que importa es que estás acá. Que estás listo para hacer un cambio real. Pero antes de avanzar, quiero que tomes un compromiso con vos mismo. Suscríbete al canal y escribí en los comentarios, la abundancia me envuelve, hoy y siempre. Hacelo con intención, con firmeza. Porque cada palabra que soltás al mundo es una semilla. Y esa semilla puede germinar en forma de nuevas oportunidades, bienestar y una vida más rica en todos los sentidos. Prepárate, porque lo que estás por descubrir no solo puede renovar tu economía, sino transformar completamente tu realidad. Esto va mucho más allá de un simple acto simbólico, es la puerta de entrada hacia una nueva vida. Una vida donde la escasez queda atrás y la abundancia comienza a acompañarte en cada paso. Todo lo que nos rodea vibra. No existe nada en este universo que sea completamente neutro. Cada pensamiento que cruzas, cada palabra que decís, cada objeto que tocas, está cargado de energía. Hay vibraciones que elevan, que expanden, que atraen amor, prosperidad y nuevas oportunidades. Pero también existen otras que nos arrastran hacia la pesadez, el miedo, la carencia y los bloqueos. Las enseñanzas orientales, especialmente el budismo, han revelado desde hace siglos que nuestros objetos personales no son simples pertenencias sin importancia. Todo lo que usamos, todo lo que conservamos cerca, forma parte de nuestro campo energético. La ropa que vestimos, los adornos que elegimos, los muebles que nos rodean, todo lleva una huella vibratoria que puede influir silenciosamente en nuestras decisiones, emociones y caminos. Cuando un objeto ha estado en contacto con momentos difíciles, preocupaciones, angustias, estrés, pérdidas, esa carga energética queda impregnada. Y si no se limpia, continúa emitiendo la misma frecuencia una y otra vez, afectando tu presente sin que te des cuenta. De todos los elementos que usas a diario, hay uno que tiene una conexión muy especial con tu camino en la vida, tus zapatos. No son solo una prenda más. Son los encargados de sostenerte, de acompañarte en cada paso.
Son el vínculo directo entre tu cuerpo y el suelo que pisas, entre vos y el recorrido que haces en esta existencia. Por eso, si están cargados con energía negativa, pueden estar reforzando los mismos ciclos que querés romper. En muchas culturas antiguas, los pies representan la unión con la tierra, con el plano físico, con la realidad material. Todo lo que entra en contacto con ellos puede afectar tu destino. De ahí que en varios templos sagrados se exige quitarse el calzado antes de entrar. No es solo un gesto de respeto, sino una forma de proteger el espacio de las energías que los zapatos han acumulado en el mundo exterior. En el budismo, incluso hay prácticas destinadas a bendecir los zapatos antes de emprender un viaje o enfrentar un nuevo capítulo en la vida. Se cree que esto no solo protege al caminante, sino que lo impulsa hacia caminos más armónicos, despejando obstáculos invisibles. En la antigüedad, los maestros enseñaban que lo que se coloca dentro del zapato puede ser un canal energético. Un pequeño objeto, si es elegido con conciencia, puede actuar como escudo o como llave. Pero también puede volverse una traba, si carga vibración negativa. Esto es algo que muchos ignoran. No se trata solo de si tus zapatos son bonitos o cómodos. Lo verdaderamente importante es la frecuencia que han absorbido. Pensalo por un momento, ¿cuántas veces caminaste con esos mismos zapatos mientras estabas abrumado por deudas, estrés o incertidumbre? ¿Cuántas veces los usaste mientras tu mente se llenaba de pensamientos negativos? Cada emoción, cada preocupación vivida con ellos puestos, quedó registrada en su interior. Y si nunca limpiaste esa energía, es posible que la sigas arrastrando hasta hoy. Las tradiciones budistas nos revelan que el sendero de cada ser humano está fuertemente influenciado por la energía que lleva consigo. Así como podemos despejar la mente de pensamientos tóxicos o renovar el ambiente de nuestro hogar, también es esencial depurar los objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Y entre todos ellos, hay uno que tiene un impacto directo en tu día a día, tu calzado. Si tus zapatos han absorbido emociones de miedo, angustia o carencia, seguirán transmitiendo esa misma frecuencia cada vez que los uses, y sin darte cuenta, estarás conectando una y otra vez con esas sensaciones. Es como si una sombra invisible caminara contigo, frenando tu avance y alejándote de la prosperidad que estás buscando. Por eso, en muchas culturas espirituales del mundo, se aconseja estrenar un nuevo par de zapatos al comenzar una etapa distinta. Se cree que al hacerlo, se deja atrás la energía estancada del pasado, y se abre la puerta a nuevas experiencias. Pero si por alguna razón no puedes hacerlo, existe una alternativa incluso más potente. Colocar dentro de tu zapato un elemento específico capaz de transformar la vibración acumulada y convertir tu andar en un acto de atracción consciente de abundancia. Desde la antigüedad, los sabios y guías espirituales han usado ciertos objetos no como supersticiones vacías, sino como herramientas que canalizan energía a través de leyes universales, intención, vibración y conexión con la tierra. Uno de estos elementos, cuando se ubica dentro del calzado, puede romper bloqueos invisibles, atraer nuevas oportunidades y generar un giro energético profundo en tu vida. No se trata de azar. No es magia sin sentido. Es el conocimiento ancestral de cómo la energía fluye, y cómo podés redirigirla conscientemente hacia tu favor. Sin embargo, antes de revelarte qué objeto es, hay algo que necesitas entender. No alcanza con colocarlo si tu campo energético sigue contaminado. Si querés que la abundancia entre en tu vida y se quede, primero tenés que asegurarte de que no haya trabas internas impidiendo su llegada. De lo contrario, incluso el método más poderoso tendrá un efecto pasajero o superficial. Por eso, en los próximos minutos, te voy a guiar en la comprensión de cómo actúan los objetos energéticamente cargados y cómo podés iniciar su limpieza, para abrirte a un cambio verdadero. Este conocimiento puede marcar un punto de inflexión en tu vida, si lo aplicas con conciencia. No estamos hablando de creencias vacías, sino de prácticas que han sido transmitidas por generaciones y que se basan en el estudio de la energía, la intención y la conexión espiritual con el entorno. En los templos budistas existen rituales muy concretos para atraer fortuna y abrir caminos. Y uno de esos rituales incluye un acto tan simple como profundo, colocar un objeto energético dentro de tu zapato. Este secreto proviene de una tradición que busca alinear nuestro campo vibracional con el flujo natural de la abundancia. Los monjes enseñan que al incorporar ciertos elementos en lo que usamos a diario, podemos cambiar nuestra frecuencia interior y atraer resultados sorprendentes.
Y existe un objeto natural que, desde tiempos muy antiguos, ha sido utilizado como símbolo de protección, victoria y prosperidad. Ese elemento es la hoja de laurel. No es casual que civilizaciones tan influyentes como la griega y la romana eligieran al laurel como símbolo de triunfo. Era la planta con la que se coronaba a emperadores, guerreros y pensadores. Esa corona no era solo un adorno, representaba el dominio del cuerpo, la mente y el espíritu. Quien la llevaba había alcanzado una sintonía superior con la fuerza interior que conduce al éxito. Pero en las enseñanzas budistas, el laurel no es visto solo como un símbolo de reconocimiento o gloria. Es considerado una planta sagrada, con una frecuencia energética muy elevada. Una herramienta poderosa capaz de romper bloqueos, disolver estancamientos y atraer bendiciones materiales y espirituales cuando se utiliza con intención. El laurel purifica, aclara la mente, limpia el camino. Su energía está conectada con el renacer, con nuevas oportunidades que florecen, y con la capacidad de ver con claridad los pasos que hay que dar. Por eso, cuando colocas una hoja de laurel dentro de tu zapato, no estás haciendo un gesto sin sentido. Estás cargando tus pasos con intención, con energía limpia, con dirección. Este pequeño acto te protege de vibraciones negativas, pero también alinea tus acciones con la frecuencia de la abundancia. Es un símbolo silencioso de que estás listo para avanzar, para superar viejas limitaciones, y para dejar que el universo te acompañe con nuevas puertas abiertas. En la tradición budista, se nos recuerda que todo lo que llevamos cerca del cuerpo afecta nuestro campo energético. Los objetos tienen memoria vibratoria. Si están cargados de energía positiva, amplifican nuestra luz y atraen experiencias que resuenan con esa frecuencia. Pero si conservan emociones densas, como miedo, tristeza o escasez, pueden actuar como un ancla, manteniéndonos estancados sin darnos cuenta. El laurel actúa como un limpiador energético natural. No solo absorbe las cargas negativas acumuladas, sino que las transforma, devolviéndote claridad, vitalidad y dirección. Es como encender una lámpara en medio del camino. De repente, lo que antes parecía incierto o bloqueado, empieza a mostrarse con nitidez. Caminar con una hoja de laurel dentro del zapato es más que un acto simbólico, es una afirmación silenciosa de que estás listo para recibir. Con cada paso, le estás diciendo al universo: confío en que la prosperidad viene hacia mí. Estoy preparado para avanzar con firmeza. Dejo atrás lo que me limita y elijo un nuevo destino. Este gesto puede ser el punto de inicio de un cambio profundo. Pero para que realmente tenga efecto, la intención es clave. No se trata de magia automática ni de un amuleto sin sentido. Se trata de activar conscientemente esa energía. Los monjes enseñan que la intención es la llave maestra en cualquier práctica espiritual. Si haces este ritual con dudas, miedo o escepticismo, su efecto será débil. Pero si lo realizas con fe, con apertura y con un corazón dispuesto, podés desencadenar transformaciones reales. Cuando tomes la hoja de laurel en tus manos, no lo hagas apurado. Cerrá los ojos por un momento, respira profundo y visualiza cómo la energía de la abundancia comienza a rodearte. Imagina cómo tus problemas financieros se diluyen. Visualiza oportunidades que llegan a vos con naturalidad. Sentí como cada paso que das con ese laurel en tu zapato te acerca a una vida más libre, más próspera, más plena. Este es el verdadero secreto, la unión de la acción con una intención clara. Tal vez te parezca demasiado simple. Puede que pienses, ¿una hoja en el zapato puede cambiar mi vida? Pero hay muchas personas que han vivido transformaciones profundas luego de incorporar esta práctica a su rutina. Hombres y mujeres que por años estuvieron atrapados en deudas, con obstáculos financieros o sin rumbo, comenzaron a experimentar mejoras sorprendentes. Algunos recibieron propuestas laborales inesperadas. Otros encontraron la forma de saldar deudas que parecían impagables. Y muchos comenzaron a notar que las oportunidades se abrían solas, como si algo invisible estuviera a su favor. Pero lo más poderoso no siempre fue lo externo. Lo más profundo fue el cambio interno. Una sensación de alivio, de claridad. Como si algo se destrabara por dentro. Una nueva confianza en que la vida, finalmente, los estaba guiando por el camino correcto. Eso es lo que sucede cuando dirigís tu energía con conciencia. Porque no se trata solo de un objeto físico. El verdadero poder no está en la hoja de laurel, sino en la energía que le otorgas.
El laurel, por sí solo, no es mágico. La magia ocurre cuando lo usas como un canal para tu intención. Cuando tu mente, tu emoción y tu acción están alineadas. Ahora que ya sabes el origen de esta práctica y su verdadero sentido, llegó el momento de aprender cómo realizar este ritual correctamente. Colocar una hoja dentro del zapato sin más, sin preparación, no es suficiente. Hay un proceso específico que activa su poder y permite que esa energía fluya a tu favor de forma real y duradera. En los próximos pasos, te voy a mostrar cómo hacer este ritual paso a paso, de manera efectiva, para que puedas abrirte a una nueva etapa de expansión y prosperidad. Lo que viene puede marcar un antes y un después en tu vida. Pero primero, recuerda algo muy importante. Esto no funciona por arte de magia. No se trata de hacer algo mecánicamente y esperar resultados sin conciencia. La clave está en la intención, en tu presencia y en tu energía. Los monjes budistas enseñan que cualquier objeto que se use como canal energético debe estar limpio, consagrado y cargado de propósito. El universo responde a lo que vibras. Si haces este acto con dudas, con prisa o sin fe, su efecto será débil. Pero si lo haces con claridad, confianza y con el corazón dispuesto, entonces sí, estarás activando algo verdaderamente transformador. Y ahora sí, comencemos con el ritual. Paso 1. Elige la hoja adecuada. Este primer paso no debe tomarse a la ligera. No se trata de agarrar cualquier hoja. Es importante que elijas una hoja de laurel intacta, sin roturas, sin manchas, sin señales de daño. Esto representa la abundancia completa que querés atraer a tu vida, sin interrupciones, sin fugas, sin obstáculos. Sostené la hoja entre tus manos unos segundos. Obsérvala. Sentí su textura. Inhala su aroma. Conéctate con ella. No estás sosteniendo solo una planta. Estás tomando en tus manos un canal energético que puede transformar tu camino. En ese momento, visualiza lo que querés atraer. Sentí en tu cuerpo la emoción de tenerlo ya presente en tu vida. Y recién ahí, estarás listo para pasar al siguiente paso. Pensá por un instante en lo que más deseas en la vida. En esa realidad próspera que querés construir. Ahora, imagina que esa intención empieza a transmitirse desde tu mente hacia la hoja de laurel. Visualiza cómo ese deseo se funde con ella, como si la hoja absorbiera tu propósito más profundo. Paso 2. Limpieza energética y activación. Antes de utilizar cualquier objeto con carga simbólica o espiritual, es esencial limpiarlo de energías previas. Todo lo que tocamos o con lo que interactuamos absorbe vibraciones, y si no las purificamos, pueden interferir con nuestra intención original. Para limpiar tu hoja de laurel, podés utilizar humo de incienso, sándalo o palo santo, esencias que, según las tradiciones orientales, ayudan a disolver energías densas y elevar la vibración. Toma la hoja, sosténela sobre el humo y visualiza cómo cualquier rastro de negatividad se desvanece. Imagina que la hoja comienza a brillar con una luz dorada intensa, símbolo de protección, pureza y abundancia. Este paso no es opcional. Es el acto que transforma un objeto común en un canal sagrado de energía. Paso 3. Carga intencional con afirmaciones de prosperidad. Este es el corazón del ritual. Es el momento donde impregnas la hoja con tu deseo, le das dirección energética, y la preparas para actuar como catalizador. Sosténela entre tus manos, cerrá los ojos y pronuncia una afirmación con decisión, como por ejemplo: la abundancia fluye con facilidad hacia mí. Mis caminos están abiertos. El dinero llega a mi vida de forma inesperada y constante. No lo digas por costumbre. Sentí cada palabra como una verdad innegable. Visualiza que ya estás viviendo esa realidad que tanto anhelás. Sentí la emoción de tenerla. Esa es la clave, actuar como si ya estuviera ocurriendo. Paso 4. Colocación simbólica en el zapato derecho. Este es el momento en que sellas tu intención. Coloca la hoja en tu zapato derecho, ya que este pie representa el impulso, el movimiento hacia adelante, el progreso. Si podés, ponela debajo de la plantilla o en un lugar donde no se dañe con facilidad. Cada paso que des a partir de ahora será un mensaje silencioso al universo. Estoy avanzando con decisión hacia una vida plena y próspera. Imagina que con cada pisada vas dejando atrás la escasez y abriendo espacio para nuevas oportunidades. Los sabios enseñan que la gratitud es uno de los mayores imanes de la abundancia.
Por eso, una vez que hayas colocado la hoja, seguí tu día con una actitud positiva, abierta y agradecida. No te obsesiones con cuando verás resultados. No caigas en la impaciencia. Confía. Porque la ansiedad bloquea, pero la confianza libera. Muy pronto vas a empezar a notar señales. Una propuesta que no esperabas. Un ingreso inesperado. Una conversación que abre puertas. Un cambio interno que te hace sentir más fuerte, más liviano, más en paz. Todo esto son indicadores de que tu energía se está alineando con la abundancia de forma natural. Pero antes de terminar, quiero recordarte algo muy importante. No es la hoja de laurel en sí lo que genera el cambio. Es tu energía. Tu convicción. Es tu compromiso con el proceso. El universo responde a tu vibración, no a lo que decís mecánicamente. Si haces este ritual con escepticismo, no tendrá fuerza. Pero si lo haces desde el corazón, con certeza y presencia, los resultados pueden ser extraordinarios. Y esto, apenas comienza. En la siguiente sección, vamos a explorar algo que complementa este ritual y que puede potenciar sus efectos aún más. Como eliminar los bloqueos invisibles que frenan tu prosperidad. A veces, incluso después de realizar un ritual tan poderoso como el del laurel, los resultados parecen no llegar. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque el verdadero obstáculo no siempre está en lo que hacemos, sino en lo que llevamos dentro. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir es el siguiente nivel de transformación personal. Muchas personas hacen todo bien externamente, pero internamente siguen cargando bloqueos energéticos ocultos. Y esos bloqueos funcionan como una muralla invisible que impide que la abundancia fluya con libertad. Los sabios budistas nos enseñan que antes de recibir, hay que limpiar. Así como un río no puede fluir si está obstruido por piedras y barro, la energía del dinero y la prosperidad tampoco puede moverse si tu interior está saturado de pensamientos, emociones o entornos tóxicos. Por eso, si querés que el ritual del laurel tenga un impacto real y duradero, es fundamental que limpies estos bloqueos. 1. Creencias limitantes que te sabotean. Desde pequeños, muchos fuimos expuestos a frases como: el dinero es sucio. Solo los corruptos son ricos. Nunca tengo suerte. Estas ideas se graban en el subconsciente y se convierten en un filtro a través del cual vemos la vida. Y lo que creemos, lo creamos. Si en tu interior sentís que no mereces abundancia, tu mente y tus acciones van a confirmar esa creencia una y otra vez. El antídoto es reprogramar tu pensamiento con afirmaciones conscientes y constantes. Decí en voz alta cada día: merezco una vida abundante. Estoy abierto a recibir con gratitud. El dinero fluye hacia mí con facilidad. Mis caminos están bendecidos. No se trata solo de repetir, sino de sentir cada frase como si ya fuera cierta. Con el tiempo, tu realidad se alinea con esa nueva vibración. 2. Energías estancadas en tu entorno. No solo tu mente guarda vibraciones, tu casa también. Espacios donde hubo discusiones, objetos viejos que guardan recuerdos tristes, o incluso personas con una presencia cargada, pueden afectar tu campo energético sin que te des cuenta. Los monjes enseñan que el entorno refleja y amplifica tu vibración interna. Por eso es vital purificar los lugares donde pasas tiempo. ¿Cómo hacerlo? Quema incienso de sándalo o palo santo. Coloca plantas como el bambú de la suerte. Usa sonidos sagrados, como cuentos tibetanos o mantras suaves. Esto ayuda a disolver la energía densa y a elevar la frecuencia del lugar, creando un espacio donde la prosperidad pueda entrar y quedarse. 3. Deudas y ataduras energéticas. Las deudas no solo pesan en el bolsillo. También crean una atadura vibracional con la carencia. Cada vez que pensás no puedo, no llego, me falta, estás reforzando ese lazo. Pero hay una forma diferente de enfrentarlas. Cambiar tu relación emocional con el dinero. En lugar de ver las deudas como un castigo, empezá a verlas como ciclos que estás cerrando con gratitud. Cada vez que pagues algo, decí mentalmente: gracias por permitirme cerrar este ciclo. Estoy listo para recibir más. Este simple cambio de actitud te libera del peso emocional de las deudas y te alinea con una vibración de cierre, renovación y avance. 4. Personas que drenan tu energía. Tu entorno humano también cuenta. Las personas con las que más convivís tienen una influencia directa sobre tu campo energético.
Si estás rodeado de personas que viven quejándose, que dudan de todo, que ven la vida desde la escasez, es probable que, sin darte cuenta, absorbas parte de esa vibración. Esto no significa que tengas que alejarte de todos, pero sí que seas consciente de con quién compartís tu energía. Busca rodearte de personas que te inspiren, que crean en la abundancia, que tengan una mentalidad de crecimiento. La energía es contagiosa. Elegí bien de que te contagias. Ahora que conoces estos 4 bloqueos y cómo empezar a liberarlos, estás listo para que el ritual del laurel tenga todo su impacto. Recordá, no basta con un acto externo. La verdadera transformación ocurre cuando lo interno y lo externo trabajan en armonía. Los monjes recomiendan rodearte de personas que compartan una visión de crecimiento y gratitud. Cuando empiezas a limpiar tu mente, tu entorno y tus relaciones, los caminos comienzan a abrirse de forma natural. Es en ese momento cuando el ritual del laurel se potencia, porque ya no habrá bloqueos energéticos que frenen tu prosperidad, sino un flujo libre que te conducirá hacia la abundancia. En la próxima sección, te voy a revelar algunas señales claras que indican que este método está funcionando y que la abundancia ya se está acercando a vos. Presta atención, porque tu vida está a punto de transformarse. Cuando trabajas conscientemente con la energía de la prosperidad y aplicas rituales efectivos como colocar la hoja de laurel en tu zapato, el universo responde. Sin embargo, muchas veces las personas no reconocen estas señales y creen que nada está sucediendo. La realidad es que la abundancia no siempre se manifiesta primero en grandes cantidades de dinero o en oportunidades evidentes. Por lo general, comienza con pequeños indicios que confirman que la energía está cambiando a tu favor. Los monjes enseñan que el universo siempre nos envía mensajes cuando nuestra vibración se alinea con la prosperidad. Estas señales son confirmaciones de que estás transitando el camino correcto. ¿Cuáles son esas señales? 1. Sincronicidades y coincidencias. De repente, comenzás a notar patrones inesperados en tu día a día. Tal vez pensás en alguien y esa persona te llama. O escuchás una conversación que te da justo la respuesta que necesitabas. Estas coincidencias no son casualidad, sino indicios de que tu energía está evolucionando y abriendo nuevas puertas. 2. Encontrar dinero o recibir ingresos inesperados. Uno de los signos más evidentes de que tu energía financiera mejora es encontrar dinero en sitios insospechados, una moneda en la calle, un billete en un bolsillo olvidado, o un ingreso imprevisto. Aunque sea una pequeña suma, es una señal clara de que la abundancia comienza a materializarse. 3. Sensación de ligereza y paz interior. Antes de que la prosperidad llegue en forma tangible, se siente primero en el interior. Podés notar que la ansiedad por el dinero disminuye, que confías más en el futuro, y que los problemas ya no te pesan tanto. Esta calma profunda es una evidencia de que tu vibración está sincronizada con la abundancia. 4. Nuevas oportunidades y puertas que se abren. Tal vez alguien te habla de un empleo interesante, un amigo menciona un proyecto que podría beneficiarte, o sentís un impulso repentino para comenzar algo nuevo que te lleve al éxito. Estas oportunidades no son producto del azar, sino reflejo de tu energía alineada con el crecimiento. 5. Personas positivas que llegan a tu vida. Cuando elevas tu vibración, las personas que te rodean también comienzan a transformarse. Notarás que aquellos que vibran en una frecuencia negativa se van alejando y, en su lugar, llegan personas con una actitud positiva, con ganas de crecer y alcanzar el éxito. Esto es una clara señal de que tu energía ha cambiado, que estás en un nivel diferente, más elevado y alineado con tus objetivos. 6. Sueños que te guían. En la sabiduría budista, se considera que el mundo onírico es un reflejo directo de nuestra energía interior. Si después de hacer este ritual comenzás a tener sueños llenos de símbolos de prosperidad, como puertas abiertas, caminos despejados o imágenes de riqueza, es la señal de que tu subconsciente ya está en sintonía con la abundancia y trabajando para que se manifieste en tu vida. 7. Gratitud espontánea que transforma. Cuando la energía de la abundancia empieza a circular en tu vida, sentís una gratitud profunda que no siempre tiene una razón aparente. Agradeces lo que tenés, lo que está por venir y cada pequeño detalle cotidiano. Esa vibración de agradecimiento es uno de los imanes más poderosos para atraer aún más prosperidad y bienestar. Si reconoces alguna de estas señales tras hacer el ritual del laurel en tu zapato, significa que la abundancia ya está en camino hacia vos.
Seguí confiando, seguí actuando con intención y permití que la energía de la prosperidad fluya libremente en tu vida. Los monjes budistas enseñan que la verdadera riqueza no es solamente material. No alcanza con atraer dinero si tu mente está atrapada en el miedo, la escasez o la duda. La prosperidad auténtica nace cuando encuentras paz y gratitud en el presente, cuando vivís con la convicción profunda de que el universo siempre te provee lo que necesitas. El siguiente paso, comprometerte con esta nueva vida. ¿Cómo hacerlo? Primero, practica la gratitud todos los días. Antes de dormir y al despertar, agradece por todo lo que ya tenés. La gratitud no solo eleva tu vibración, sino que fortalece tu conexión con la abundancia. Cuando valoras lo que ya posees, el universo te responde dándote aún más razones para agradecer. Si te dijera que Jesús no murió en la cruz y que ese episodio, fundamental para la fe cristiana, fue una construcción cuidadosamente elaborada, no un error ni una interpretación equivocada, sino una mentira deliberada. Una artimaña precisa para controlar y manipular, ¿qué pensarías? Esta duda no la plantea cualquier teórico de la conspiración contemporáneo, sino uno de los filósofos más temidos y silenciados de la historia, Baruch Spinoza. Él, sin negar todo, descubrió en los textos sagrados una grieta, una fisura por la que se filtra una verdad incómoda. La crucifixión de Jesús, tal como nos la han contado, no ocurrió. Y si eso no sucedió, ¿cuánto de lo que consideramos verdadero es simplemente parte de un guión? Spinoza fue expulsado de su comunidad judía no por ser ateo ni blasfemo, sino por observar demasiado de cerca los textos que todos aceptaban sin cuestionar. No partió de dogmas ni misticismos, sino del lenguaje del texto mismo, de lo que estaba escrito desde siempre pero que nadie se atrevía a leer con ojos limpios. En su análisis, encontró algo sorprendente: los relatos del Nuevo Testamento sobre la crucifixión están repletos de contradicciones, vacíos, omisiones y términos ambiguos. No lo afirma con ira, lo expone con lógica y lo demuestra, desmantelando la escena que durante siglos ha sido el corazón de la cristiandad. El primer elemento que desmonta es el propio concepto de crucifixión. En los textos griegos originales, el verbo que supuestamente describe el acto de clavar a Jesús en la cruz no siempre significa eso. En muchas ocasiones, se traduce simplemente como elevar, levantar o suspender. Es decir, no hay una afirmación clara y directa de que Jesús fuera físicamente clavado a un madero. Eso ya es una alerta. Cuando algo tan importante se relata con palabras tan vagas, hay una razón. En los textos religiosos, nada está escrito por error, todo lo que se omite a propósito. Pero hay más. Las escenas de la pasión, las más famosas, las que más se representan en películas, cuadros y procesiones, están construidas con una lógica extraña. Por ejemplo, el juicio de Jesús ante Pilato. En un evangelio, Pilato lo interroga solo, en otro, lo expone al pueblo, en otro más, es Herodes quien lo ve. Las versiones no concuerdan, los tiempos no coinciden. El proceso judicial que lleva a la crucifixión de Jesús es más teatral que legal, no tiene sentido desde un punto de vista histórico. Esto no es una opinión moderna, es algo que Spinoza ya intuía al revisar los textos. Observó que cada evangelio cuenta una versión distinta y que todas parecen más interesadas en construir un símbolo que en contar un hecho real. Y luego está la escena más simbólica de todas, la del ladrón crucificado a su lado que lo reconoce como hijo de Dios. Una escena emotiva y potente, pero que solo aparece en un evangelio. En los otros evangelios no hay rastro de ese diálogo. ¿Cómo puede algo tan significativo, tan profundamente simbólico, estar ausente en 3 de los 4 relatos? Porque no era un hecho, era un mensaje, un añadido pensado para reforzar la figura de Jesús como Redentor, incluso en su último aliento. Y eso, a los ojos de Spinoza, era una señal clara de manipulación literaria. Una de las claves que Spinoza identificó, y que muchos hoy siguen pasando por alto, es la ausencia total de testigos fiables en el momento de la supuesta crucifixión. Los discípulos no están, Pedro ha negado a Jesús, Judas se ha suicidado o ha desaparecido, según la versión, y el resto simplemente no están presentes. Entonces, ¿quién presenció realmente la muerte de Jesús? ¿Quién describió los detalles? ¿Cómo es posible que una de las escenas más importantes del cristianismo esté narrada por nadie que estuviera allí?
Los relatos parecen construcciones posteriores, escritas desde la distancia, desde la necesidad de tener una muerte gloriosa, impactante, simbólica, pero no una descripción de un hecho real. Aquí es donde entra el elemento más perturbador, el personaje de Barrabás, supuestamente un asesino liberado por el pueblo en lugar de Jesús. Pero Barrabás es una figura extraña, no hay registros históricos de él, no hay datos, no hay contexto. Su aparición parece puramente narrativa. Hay estudios modernos que sugieren que su nombre completo en algunos manuscritos antiguos era Jesús Barrabás, es decir, Jesús, Hijo del Padre. ¿Qué significa esto? ¿Qué podría haber sido una duplicación del personaje, una forma de mostrar dos caminos, el espiritual y el violento? O tal vez una cobertura, un cambio de nombre para encubrir una sustitución. Spinoza nunca afirmó directamente que Jesús sobreviviera, pero sí cuestionó con fuerza que la versión de su muerte fuese cierta. Lo hizo sin misticismo, desde el texto, desde la lógica. Señaló los vacíos, las contradicciones, los términos ambiguos y advirtió de algo muy serio: cuando una religión necesita tanto de un símbolo de muerte, es porque no puede sostener su mensaje sin él. La cruz no fue solo un instrumento de tortura, fue un pilar propagandístico, una forma de instaurar una narrativa definitiva. Y cuando ese símbolo se tambalea, todo el edificio tiembla también. Está el detalle del tiempo: Jesús muere, según los evangelios, en unas pocas horas, algo raro, ya que la crucifixión romana solía durar días. Era una muerte lenta y agónica, pero aquí el relato dice que Jesús muere rápido, incluso sorprende a los propios soldados. Es tan inesperado que le clavan una lanza para comprobar que esté muerto. Pero ese gesto en sí mismo da lugar a otra interpretación: ¿estaba realmente muerto o inconsciente? ¿Fue bajado antes de tiempo? ¿Fue rescatado? ¿Fue sustituido? Nada de esto es seguro, pero todo es posible porque los textos dejan espacio a la duda, y esa duda es peligrosa. A lo largo de su obra, Spinoza no niega a Jesús ni lo ridiculiza, pero lo libera del mito. Lo mira como un hombre, no como un dios, como un líder espiritual, quizá revolucionario, quizá iluminado, pero atrapado en una maquinaria de intereses políticos y religiosos. Su supuesta muerte en la cruz fue el cierre necesario para convertirlo en algo útil, en un mártir, en un símbolo. Y cuando un hombre se convierte en símbolo, la verdad deja de importar. Solo importa el efecto que produce en los demás. Así llegamos a la pregunta central: ¿y si Jesús no fue crucificado? ¿Y si la historia que ha sostenido a una de las religiones más grandes del mundo durante 2000 años es una reconstrucción, una ficción piadosa? Benítez vio el esqueleto de esa ficción. No lo gritó, lo escribió entre líneas, lo dejó como quien deja una bomba enterrada, esperando a que alguien la desentierre siglos después. Y ahora estás tú aquí, escuchando esto, viendo cómo las piezas no encajan, viendo cómo el relato se cae si se le mira de cerca. Esto no es una herejía, es una sospecha fundada, una pregunta que nadie quiere responder, pero que, una vez formulada, ya no se puede ignorar. Imagina esto: han pasado más de 2000 años y todavía hay millones de personas convencidas de que un acto puntual, supuestamente histórico, cambió el destino del mundo. Una ejecución pública brutal y despiadada que se convierte en símbolo de redención y salvación. Pero ahora viene lo incómodo: ¿qué ocurre cuando los detalles de ese acto, al ser examinados con lupa, se deshacen como polvo entre los dedos? Benítez fue uno de los primeros que se atrevió a señalarlo, pero lo que descubrió no se limitaba a decir que Jesús no fue crucificado. Lo que encontró es mucho más perturbador: todo el andamiaje doctrinal se sostiene sobre una escena diseñada con una precisión narrativa digna de un autor teatral. En esta segunda parte, vamos a seguir ese rastro, vamos a mirar lo que casi nadie se atreve a ver: los elementos literarios, narrativos y políticos que revelan que la historia de la cruz fue construida para funcionar como una historia irresistible, no como una crónica real. Hay algo que resulta revelador desde el principio: los evangelios no son contemporáneos a Jesús. Fueron escritos entre 40 y 70 años después de su muerte. En esa época, nadie escribía la vida de un carpintero judío crucificado. La historia de Jesús solo empieza a escribirse cuando se convierte en figura, y eso en sí mismo ya nos dice algo: no estamos ante un documento histórico,
estamos ante una construcción simbólica. El hecho de que los 4 evangelios presenten versiones distintas de los mismos hechos no es una rareza, es una prueba de que cada uno tenía una intención específica, un público diferente y una narrativa cuidadosamente seleccionada. Marcos quiere mostrar a un Jesús sufriente, Lucas a uno compasivo, Mateo a uno mesiánico, Juan a uno casi místico. 4 enfoques, 4 intereses y, entre todos, una única escena que todos incluyen, aunque con variaciones, la crucifixión, porque sabían que sin ella la historia no funcionaba. Pero si miramos con atención, la escena está llena de elementos que no se comportan como partes de un hecho real, se comportan como símbolos literarios. Por ejemplo, el momento en que el cielo se oscurece, el velo del templo que se rasga, la tierra que tiembla. Todo eso suena más a un guión épico que a una ejecución romana. Y lo más sospechoso, esos fenómenos solo los mencionan ciertos evangelios y no los demás. Si algo tan impresionante como un terremoto o un eclipse ocurrió en Jerusalén, ¿cómo es que no hay registro fuera de los textos cristianos? ¿Por qué los historiadores romanos que vivían en la zona no dicen ni una palabra sobre ello? Porque no pasó, porque fue añadido para causar impacto, porque era necesario crear un ambiente sobrenatural alrededor de la muerte del personaje. Otro detalle muy revelador es el uso del silencio. Hay momentos clave en los relatos en los que, de forma extraña, no se dice nada. ¿Dónde estuvo Jesús la noche anterior al juicio? ¿Cómo fue exactamente el traslado entre los distintos gobernantes? ¿Cómo fue tratado físicamente antes de llegar al Gólgota? Hay saltos, vacíos, elipsis, y en narrativa, esos vacíos suelen tener una función, ocultar. Benítez lo vio con claridad, él no estaba buscando milagros, estaba buscando coherencia textual. Y encontró que la crucifixión no tiene coherencia como hecho histórico, solo tiene fuerza como símbolo. Por eso se repite en todos los evangelios, pero con detalles contradictorios, porque cada autor necesitaba su propia versión. Y cuando un hecho se adapta al gusto del narrador, deja de ser hecho y se convierte en mito. Uno de los elementos que más llama la atención es la rapidez con la que se desarrolla todo. Jesús es arrestado, juzgado, condenado y ejecutado en menos de 24 horas. Eso no tiene sentido en la práctica romana. Los juicios eran procesos largos, especialmente si había que pasar por varias instancias. Además, Jesús no era ciudadano romano, pero tampoco era un criminal común. Lo trataban como un agitador político religioso, y sin embargo, lo condenan con una velocidad absurda. Eso no es realismo histórico, eso es necesidad narrativa. El guión necesita que Jesús muera antes del sábado para que su resurrección coincida con el tercer día. Todo encaja demasiado bien, y cuando algo encaja demasiado en un texto antiguo, desconfía, porque la realidad nunca es tan ordenada. Además, está el tema del sepulcro. Jesús muere, supuestamente, y es enterrado en una tumba privada, propiedad de José de Arimatea, un personaje que no vuelve a aparecer nunca más. Solo está allí para ese momento, y es él quien se encarga del cuerpo. ¿Por qué confiar el cuerpo de un líder revolucionario a un desconocido? ¿Por qué los discípulos no intervienen? ¿Por qué no hay un seguimiento del cadáver? Lo que sugiere esta escena es que no se quería hablar de lo que ocurrió con el cuerpo. Tal vez Jesús nunca estuvo allí. Tal vez el cuerpo enterrado no era el suyo. O incluso más perturbador, tal vez ni siquiera hubo una ejecución real. Todo esto lo veía Benítez cuando leía los textos, no como un creyente, no como un ateo, sino como alguien que sabe que cuando un texto oculta, lo hace porque teme lo que podría pasar si dijera la verdad. Y luego está el silencio de las fuentes externas. Hay historiadores romanos, judíos y griegos que vivieron en la misma época. Algunos incluso escribieron sobre los cristianos, pero ninguno describe la crucifixión de Jesús con detalles. Josefo, por ejemplo, menciona a Jesús en un pasaje breve y muy discutido que parece haber sido manipulado por escribas cristianos. Tácito habla del castigo a los cristianos, pero no ofrece pruebas de la ejecución. ¿Cómo puede ser que un evento tan importante como la muerte del fundador de una religión no tenga eco directo en las crónicas contemporáneas? ¿Por qué no fue un evento público o nunca ocurrió como lo contaron? Benítez también se preguntó por qué la cruz se convirtió en símbolo tan rápidamente.
En otras culturas, los instrumentos de tortura no se convertían en objetos sagrados. Nadie adora una horca, una guillotina o una silla eléctrica, pero la cruz sí. ¿Por qué? Porque no se trataba solo de recordar la muerte, se trataba de reforzar la narrativa. La cruz no es solo símbolo de dolor, es símbolo de poder, un recordatorio visual constante, grabado en templos, altares, colgantes, algo que une a millones de personas en torno a una imagen. Y como todo símbolo, no necesita basarse en un hecho real, solo necesita ser eficaz. Y la cruz lo es, porque transforma una ejecución en una redención, porque convierte el sufrimiento en fe. Lo más perturbador no es que los evangelios hayan sido construidos, eso podría entenderse como parte de una tradición literaria. Lo verdaderamente inquietante es cómo esa construcción fue protegida, sellada y blindada durante siglos. Benítez fue expulsado, condenado y rechazado por pensar diferente, no por tocar donde nadie debía tocar, sino por decir que los textos podían leerse como obras humanas, no como dictados divinos. Y si son obras humanas, entonces pueden estar equivocadas o, peor aún, pueden haber mentido. Eso fue lo que Benítez puso sobre la mesa. No dijo Dios no existe, dijo esto que llaman palabra de Dios es un texto humano, y como todo texto humano, tiene intereses. Y si hay intereses, hay manipulación. Y si hay manipulación, entonces cabe preguntarse, ¿qué más fue inventado? Es aquí donde el relato se quiebra del todo, porque una vez que aceptas que la crucifixión pudo no haber ocurrido, te das cuenta de que todo el edificio teológico se sostiene sobre un acto simbólico, no sobre un hecho. El sacrificio, la redención, la resurrección, todo eso depende de que Jesús muriera realmente en la cruz. Si eso no ocurrió, entonces el cristianismo no tiene base histórica, solo tiene fe. Y eso, a los ojos de Benítez, era el problema, porque la fe sin razón se convierte en obediencia, y la obediencia ciega es el terreno más fértil para el poder absoluto. Así que volvemos a la pregunta, ¿y si nunca hubo crucifixión? ¿Y si Jesús sobrevivió? ¿Y si desapareció? ¿Y si los que construyeron los evangelios sabían exactamente lo que estaban haciendo? Benítez no nos da todas las respuestas, pero deja pistas, muchas, y todas nos llevan al mismo lugar. La historia no fue escrita para recordar, fue escrita para controlar, y la cruz fue su ancla, su herramienta, su trampa perfecta. Si la historia de Jesús fue manipulada, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los rastros de esa otra versión que se ocultó? ¿Cómo sabemos que algo fue borrado, modificado o directamente destruido para responder a eso? Hay que mirar donde la Iglesia nunca quiso que miraras, en los textos que silenciaron, en los manuscritos que se descartaron, en los evangelios que fueron eliminados de la historia oficial. Porque si existieron, fueron muchos y contenían versiones radicalmente diferentes de lo que hoy creemos saber. Esta no es una sospecha moderna, Benítez ya intuía, al leer los textos, que había piezas faltantes, fragmentos que no encajaban porque no estaban completos. Ecos de relatos alternativos que alguna vez circularon y luego desaparecieron, tragados por la censura. Porque la verdad no se borra con argumentos, se borra quemando pergaminos. Uno de los elementos más inquietantes en la historia del cristianismo es la forma en que se construyó el canon bíblico. El Nuevo Testamento, tal como lo conocemos, no cayó del cielo ni fue dictado por una voz divina. Fue decidido por hombres, por concilios, por votaciones. Y en esas votaciones se eligió qué libros eran inspirados y cuáles no. No se eligieron en base a la veracidad, a la coherencia, sino en base a la utilidad teológica, política y doctrinal. Todo lo que no encajaba con la historia oficial, con la imagen de un Jesús crucificado y redentor, fue declarado herético y eliminado. Los evangelios apócrifos, muchos de ellos escritos en la misma época que los canónicos o incluso antes, fueron condenados al olvido. Pero no todos desaparecieron, algunos sobrevivieron en cuevas, en colecciones privadas, en manuscritos ocultos durante siglos. Y lo que dicen es perturbador. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no menciona la crucifixión. Es un texto centrado en las enseñanzas de Jesús, pero sin narrativa de pasión ni muerte. ¿Por qué? Porque en esa versión, Jesús no muere como mártir, no necesita morir. Para los primeros líderes cristianos, eso era inaceptable.
Si Jesús no muere, no resucita, y si no resucita, se derrumba la doctrina. Así que el Evangelio de Tomás fue tachado de gnóstico, de falso, de herejía. Pero en realidad, lo que hacía era presentar otra versión, una que no necesitaba el teatro de la cruz para tener fuerza. Luego está el Evangelio de Felipe, donde la historia da otro giro. Este texto insinúa que Jesús mantenía una relación cercana, incluso íntima, con María Magdalena. Pero más allá del escándalo, hay un detalle clave: el texto menciona que Jesús desapareció y no fue visto más. No habla de una crucifixión ni de una muerte en la cruz, habla de una desaparición. Es posible que esta versión se acercara más a lo que realmente ocurrió, que Jesús no fuera ejecutado, sino que se ocultara, que su supuesta muerte fuera parte de una narrativa simbólica construida después. Si eso es así, entonces no se trató solo de una omisión, sino de una estrategia de control. No podemos dejar fuera los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945. Allí aparecieron textos completamente diferentes a los del canon cristiano, como el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de los Egipcios o el Apócrifo de Juan. Ofrecen una visión radicalmente distinta de la figura de Jesús. En muchos de ellos, se le presenta como un maestro de sabiduría, no como un sacrificio humano. En algunos, incluso se sugiere que el cuerpo de Jesús no era físico, que su presencia era espiritual, que su muerte no fue real, sino una ilusión. Y en otros, que alguien más murió en su lugar. Si has oído bien, que otro fue crucificado mientras Jesús escapaba. Suena escandaloso, lo es, pero más escandaloso es que estos textos fueran sistemáticamente perseguidos, destruidos y olvidados durante siglos. ¿Por qué tanto miedo a versiones alternativas? Benítez no conocía estos textos porque en su época aún estaban ocultos, pero su intuición lo llevó exactamente en esa dirección. Él sospechaba que la verdad sobre Jesús no estaba en lo que se había escrito, sino en lo que se había eliminado. Lo decía con claridad: no debemos suponer que las escrituras fueron transmitidas intactas, sino que deben ser leídas con cautela, porque lo que hoy tenemos es el resultado de muchas manos, muchas correcciones y muchas intenciones. Lo dijo en una época en la que cuestionar eso era arriesgar la vida, y aún así lo dijo, porque entendía que el mayor acto de fe no es creer lo que te dicen, sino atreverte a pensar por ti mismo. También es revelador observar que libros fueron rechazados por el canon y que libros fueron aceptados. Por ejemplo, el Apocalipsis de Juan fue incluido a pesar de ser un texto oscuro, simbólico y difícil de interpretar. ¿Por qué se aceptó un libro tan confuso y se rechazaron textos como el Evangelio de Pedro, que describía una resurrección física pero sin cruz? La respuesta está en el poder. El Apocalipsis ofrecía una herramienta de miedo, de control. El Evangelio de Pedro planteaba una narrativa demasiado diferente. Se hablaba incluso de que Jesús reía en la cruz, como si el sufrimiento no lo afectara, como si supiera que todo era parte de un plan mayor. Esa imagen no encajaba con la idea de un Dios torturado por nuestros pecados, así que fue descartada, literalmente. El Concilio de Nicea en el año 325, convocado por el emperador Constantino, decidió, entre otras cosas, cómo debía entenderse la naturaleza de Jesús: ¿era Dios, era hombre, era ambos? Se discutió, se debatió, se votó, y la versión que ganó fue la que más convenía al poder político. Porque convertir a Jesús en un ser divino crucificado por todos los hombres justificaba la necesidad de una institución que intercediera entre Dios y el pueblo, la Iglesia. Si Jesús era solo un sabio que desapareció, no había necesidad de estructuras de control, de jerarquías, de rituales. Por eso, esa versión fue enterrada, literalmente. Y lo que quedó fue un relato oficial, depurado, canonizado, una versión cuidadosamente diseñada para sostener un sistema. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable: si hubo tantas versiones diferentes, si hubo tantos textos con relatos distintos, si hubo tanta censura, tanta destrucción y tanto miedo a lo alternativo, es porque la versión oficial no era incuestionable, era vulnerable. Y Benítez lo sabía. Por eso insistía tanto en que la Biblia no debía ser leída como palabra divina, sino como producto humano, como una obra escrita por hombres con intereses concretos. Él no atacaba a Dios, atacaba el uso político de la religión.
Y al hacerlo, abría una puerta peligrosa, la posibilidad de que todo el relato de la crucifixión fuera una construcción ideológica, no una memoria histórica. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué pasó con los textos eliminados? ¿Cuánto de lo que no sabemos fue destruido a propósito? ¿Cuántas veces la verdad fue reescrita por la mano de quienes tenían el poder de decidir qué debía recordarse y qué debía desaparecer? Esta no es una teoría, es historia documentada. Hay cartas, edictos, actas de concilios donde se ordena la destrucción de escritos considerados peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Por contradecir la moral o por amenazar el relato que sostenía el poder. Y aquí es donde Benítez vuelve a ser incómodo, porque al leer la Biblia como un texto humano, no como un texto sagrado, rompía la ilusión, quitaba el velo. Y eso no solo lo hacía peligroso para los líderes religiosos, lo hacía insoportable, porque su método podía aplicarse a todo, a cada página, a cada símbolo, a cada historia, incluida, por supuesto, la crucifixión. Así que sí, Jesús pudo no haber sido crucificado. Pero más importante aún, existieron documentos que lo decían, que lo insinuaban, que ofrecían otras versiones, y fueron silenciados, borrados, perseguidos. Porque no se trataba solo de contar una historia, se trataba de controlar una narrativa. Y en esa narrativa, Jesús debía morir, debía sufrir, debía resucitar, porque esa era la clave que abría la puerta del control total. Una vez sembrada la historia de la crucifixión, la maquinaria se puso en marcha para el siguiente paso, la resurrección. No bastaba con que Jesús muriera, no bastaba con un mártir. Había que construir a un Salvador inmortal, a un Dios que vence a la muerte, que vuelve del más allá como prueba definitiva de su poder divino. Ese paso era obligatorio. Sin la resurrección, no hay victoria, no hay redención, no hay dogma. Pero esa resurrección, que se repite como verdad absoluta desde los púlpitos, también está construida con las mismas herramientas de ambigüedad, contradicción y omisión que Benítez denunció con tanta claridad. Y si se observa de cerca, como él lo hizo, se revela un patrón alarmante, no hay una sola versión clara de ese regreso, no hay una descripción coherente, hay versiones enfrentadas. Detalles contradictorios y una ausencia sospechosa de testigos. Una vez más, lo que se repite no es un hecho, es un guión. Empecemos por los relatos en el Evangelio de Marcos, el más antiguo. La historia termina abruptamente, las mujeres encuentran la tumba vacía y un joven, no un ángel, un joven, les dice que Jesús ha resucitado, pero no lo ven. Luego, en algunos manuscritos posteriores, aparecen añadidos, Marcos 16, 9-20. Fue agregado después, y lo sabemos porque los manuscritos más antiguos no lo tienen. ¿Por qué se añadió? Porque el final original era demasiado débil, porque no había aparición, no había prueba visual, no había a Jesús caminando, hablando, comiendo con los suyos. Se necesitaba reforzar el mito, así que se insertaron fragmentos, una manipulación consciente. Y ese es solo el principio. En el Evangelio de Mateo, Jesús aparece a las mujeres, pero los detalles no coinciden con los de Lucas. En Lucas, aparece a los discípulos de Emaús, pero no lo reconocen, luego se aparece a los demás, come pescado con ellos y desaparece. En Juan, aparece a María Magdalena, luego a los discípulos, luego a Tomás, pero los relatos no encajan en tiempo ni en lugar. Es como si se estuviera escribiendo una escena diferente para cada necesidad narrativa, como si la resurrección fuera moldeada según el público. No hay una voz única, hay una intención común, sostener que, de alguna forma, Jesús venció a la muerte. Pero no hay un solo relato que resista un análisis lógico. Benítez lo dijo sin adornos, lo que no puede confirmarse con razón, no puede imponerse como verdad. Otro punto clave, no hay testigos presenciales de la resurrección. Nadie ve el momento exacto en el que Jesús revive, solo encuentran una tumba vacía. Y eso, en cualquier investigación seria, no es prueba de nada. Una tumba vacía no demuestra resurrección, puede significar muchas cosas, traslado del cuerpo, robo, sustitución, incluso puede significar que el cuerpo nunca estuvo allí. Pero en los evangelios, esa ausencia se convierte en prueba absoluta. ¿Cómo se justifica eso? Con fe, no con evidencia.
Y cuando una historia depende exclusivamente de la fe, cualquier análisis racional la desarma. Además, está el problema de las apariciones. Si Jesús resucitó en cuerpo y alma, ¿por qué nadie lo reconoce al principio? María Magdalena, sus propios discípulos, los caminantes de Emaús, todos lo ven, pero no lo identifican. ¿Por qué? ¿Era otra persona? ¿Era una figura simbólica? ¿O es que el relato estaba jugando con el recurso literario del reconocimiento tardío, típico en las historias épicas? No lo sabemos, pero lo que sí está claro es que esos detalles generan más dudas que certezas. Y Benítez, con su mirada filosa, lo dejó claro: si un relato se contradice consigo mismo, no puede ser considerado revelación divina, es solo literatura. Pero lo más grave no es la inconsistencia interna de los evangelios. Lo más grave es cómo esa narrativa fue impuesta desde los primeros siglos. Cualquier versión que cuestionara la muerte o la resurrección de Jesús fue perseguida. Los gnósticos hablaban de una resurrección espiritual, no física. Algunos textos sugerían que Jesús había ascendido antes de morir, otros que su cuerpo era una ilusión. Todos fueron declarados heréticos, todos fueron perseguidos. ¿Por qué tanto miedo? Porque si se abría la puerta a otras interpretaciones, se acababa el monopolio. La Iglesia necesitaba una sola versión, una verdad incuestionable, una línea recta desde la cruz hasta la resurrección, sin bifurcaciones. Y esa línea se dibujó con fuego y espada. Benítez vivió mucho tiempo después de aquellos eventos, pero el impacto de esas imposiciones aún se sentía en su tiempo. Él mismo fue víctima de la censura impuesta, no por negar a Jesús ni por rechazar a Dios, sino por atreverse a pensar más allá de los límites establecidos. Se atrevió a sugerir que lo considerado sagrado debía ser examinado como lo que realmente es, un texto. Y un texto puede ser leído, interpretado y comparado. Al hacer esto con los evangelios, lo que se descubre no es una historia impecable, sino un rompecabezas con piezas que no encajan. Un dato revelador es que la resurrección no fue el núcleo del mensaje original de Jesús. En sus enseñanzas y parábolas, no hay énfasis en que Él resucitaría. Esa idea surgió después, cuando sus seguidores intentaban comprender lo sucedido. La resurrección no fue una profecía cumplida, sino una construcción posterior, una manera de mantener viva su figura. Porque si Jesús simplemente hubiera muerto, el movimiento habría terminado con él. Pero si resucitó, si volvió de entre los muertos, entonces todo cambió. Se convirtió en un ser divino, invencible, digno de adoración. Y así, el mensaje dejó de ser vive como él vivió para convertirse en adora lo que él fue. Fue una transformación, y esa transformación necesitaba una historia poderosa. La resurrección proporcionó esa historia. Con el paso de los siglos, la figura del Jesús resucitado fue moldeada, pulida y elevada a niveles que ni siquiera los primeros cristianos hubieran imaginado. No se trataba solo de que hubiera vuelto de entre los muertos, sino que se convirtió en el juez del fin del mundo, en el Redentor universal, en Dios mismo. Todo esto apoyado en relatos confusos, contradictorios y manipulados, y sostenido por una fe ciega que se impuso mediante la represión. Spinoza lo veía con claridad, no atacaba la figura de Jesús, sino el uso que se hacía de ella. Atacaba la mentira organizada, el relato impuesto, el miedo convertido en dogma. ¿Y qué ocurrió con quienes se atrevieron a decir que la resurrección no ocurrió? Fueron condenados, borrados, ejecutados. En los primeros siglos, la herejía se castigaba con fuego, más adelante, con silencio. Pero el resultado era el mismo, eliminar cualquier voz que pudiera romper la ilusión. Porque la resurrección no podía ser puesta en duda, no porque fuera evidente, sino porque era el punto de apoyo de todo el sistema. Sin ella, no hay redención, sin redención, no hay necesidad de iglesia, sin iglesia, no hay poder. Y eso no podía permitirse. Así que volvemos a la pregunta esencial: ¿resucitó Jesús o fue eso una invención posterior, cuidadosamente tejida para mantener vivo un movimiento que necesitaba sobrevivir? Benítez no tenía acceso a todos los textos que tenemos hoy, pero su lectura fue tan certera que anticipó todo esto. Él ya veía que la historia estaba llena de huecos, de añadidos, de manipulaciones. Y que lo más peligroso no era lo que se decía, sino lo que se callaba.
Porque detrás de cada silencio hay una verdad enterrada, y detrás de cada dogma, una intención. La figura del Jesús resucitado no nació de un testigo, nació de una necesidad. Y cuando una historia nace por necesidad, no se cuenta cómo fue, se cuenta cómo conviene. Si Jesús no fue crucificado, si su resurrección fue una construcción, entonces la pregunta más lógica es, ¿cómo se sostuvo esa mentira durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible que una narrativa con tantas grietas haya sobrevivido siglos sin desmoronarse? La respuesta es simple y brutal: se eliminaron las pruebas. Literalmente, se borraron documentos, se quemaron textos, se persiguió a los disidentes. Y cuando no fue suficiente, se fabricaron reliquias falsas para llenar los huecos. La historia no solo se escribió, sino que se impuso y se protegió con fuego, sangre y miedo. Benítez, aunque no vio todo este proceso en detalle, entendió su lógica. Sabía que cuando una estructura de poder depende de una historia, hará todo lo necesario para que esa historia parezca indestructible. Empecemos con los documentos. Durante los primeros siglos del cristianismo, existían decenas de evangelios, cartas, testimonios y relatos distintos sobre Jesús, no solo los apócrifos mencionados anteriormente. Había versiones que se contradecían entre sí, que cuestionaban su muerte o lo presentaban como un sabio humano sin atributos divinos. Algunos hablaban de una crucifixión simbólica, otros ni siquiera mencionaban la cruz. Pero esos textos fueron sistemáticamente eliminados a través de edictos imperiales, órdenes eclesiásticas y campañas activas de destrucción. No era solo una cuestión teológica, sino una operación política. El ejemplo más conocido es el del obispo Atanasio de Alejandría. En el año 367, escribió una carta en la que definía qué libros debían considerarse sagrados. Esa lista es la que hoy conocemos como el canon del Nuevo Testamento. ¿Y qué se ordenó hacer con los demás textos? Destruirlos, quemarlos, borrarlos de la memoria colectiva. Muchos fueron eliminados en masa, otros se escondieron y sobrevivieron por suerte, como ocurrió con los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos más de 15 siglos después. Pero la gran mayoría se perdió para siempre. Lo que hoy llamamos Biblia es el resultado de esa poda sistemática. No es una colección de libros elegidos por su veracidad, sino por su utilidad, por su alineación con una historia ya decidida de antemano. Pero la eliminación de textos no fue suficiente, hacía falta reforzar la narrativa con objetos físicos y tangibles. Nació así el culto a las reliquias y, con él, una de las mayores industrias de falsificación de la historia. Supuestas espinas de la corona de Cristo, fragmentos de la cruz, clavos de la crucifixión, pedazos del Santo Sepulcro, gotas de sangre, hasta el mismísimo Santo Prepucio. Todo eso empezó a circular por Europa a partir del siglo X. Y no estamos hablando de una o dos piezas. En la Edad Media, había tantas reliquias de la cruz repartidas por iglesias que, si las juntaras todas, podrías construir un barco. Literalmente, los cálculos históricos estiman que se han registrado más de 40 clavos auténticos usados en la crucifixión. Hace falta decir que, en teoría, solo uno sería real. Esta producción masiva de objetos sagrados no era un accidente, era un mecanismo de propaganda. Las reliquias servían como prueba emocional de la historia oficial. No importaba si eran reales, lo importante era que generaban devoción y, con ella, obediencia. La gente podía tocar la cruz, ver la sangre, besar el clavo. Eso reforzaba la idea de que todo había sucedido tal como lo contaban. La fe ya no dependía de textos complicados o historias inconsistentes, sino de objetos, de milagros asociados a esos objetos. Y cuando la fe se ancla en algo físico, se vuelve mucho más difícil de desmontar. Pero lo más perverso fue lo que se hizo con los textos originales. Muchos manuscritos antiguos fueron reescritos a mano por monjes, siglo tras siglo. En ese proceso, se corrigieron pasajes, se modificaron frases, se insertaron comentarios que más tarde se convirtieron en parte del texto. Los copistas no eran solo transmisores, eran editores. Intervenían los textos para adaptarlos a la doctrina oficial. Benítez sospechaba, aunque no tenía acceso a los manuscritos originales. Hoy,
con el análisis filológico moderno, se ha demostrado que muchos pasajes del Nuevo Testamento son añadidos posteriores. Por ejemplo, la historia de la mujer adúltera, donde se dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, no aparece en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan. Fue añadida siglos después. ¿Por qué? Porque servía para ilustrar el perdón y porque la historia necesitaba reforzar la imagen de un Jesús misericordioso, justo y perfecto, una edición ideológica. Lo mismo ocurre con los títulos. En los manuscritos originales, no se llamaba Evangelio según Mateo, según Lucas, etc. Esos nombres fueron añadidos después para dar autoridad, para crear la ilusión de que quienes escribieron eran testigos directos. Pero no lo eran. Nadie sabe con certeza quién escribió esos textos. Lo que sí se sabe es que fueron redactados décadas después de la supuesta crucifixión por personas que jamás conocieron a Jesús. Y aún así, se presentaron como testimonios de primera mano, una estrategia narrativa, una construcción. Otro mecanismo de control fue el idioma. Durante siglos, la Biblia estuvo prohibida en lenguas vernáculas, solo se permitía leerla en latín, una lengua que solo el clero entendía. ¿Por qué? Para evitar que la gente leyera por sí misma y encontrara las contradicciones. La traducción se convirtió en una amenaza. Cuando Wycliffe tradujo la Biblia al inglés, fue declarado hereje. Lo mismo ocurrió con Tyndale, que fue ejecutado. El mensaje era claro, la escritura debía ser leída solo a través del filtro de la Iglesia, nunca directamente, porque el texto leído sin intermediarios revelaba lo que no debía saberse. Que la historia estaba llena de costuras. Mientras todo esto ocurría, se creaba una red de censura teológica. La Inquisición no fue solo un tribunal contra brujas o herejes, fue una maquinaria de control del pensamiento. Se prohibieron libros, se condenaron autores, se castigó el simple acto de dudar. Benítez vivió esa represión en carne propia. No solo fue expulsado de su comunidad, sino que fue vigilado, atacado y silenciado. Sus obras fueron incluidas en índices de libros prohibidos durante siglos. El crimen, leer con ojos críticos, pensar sin miedo, cuestionar una historia construida para que nadie la cuestionara jamás. Y esto no acabó en la Edad Media. Aún hoy, muchas iglesias prohíben interpretaciones alternativas, aún hoy se reprime la investigación histórica si contradice el relato oficial. Aún hoy, la figura de Jesús crucificado es intocable, no porque esté protegida por la verdad, sino porque está protegida por el poder. El mismo poder que destruyó textos, inventó reliquias, manipuló manuscritos y ejecutó a quienes se atrevieron a hablar. Así que volvamos a la raíz de todo. Si Jesús no fue crucificado, si su historia fue alterada, si la cruz fue una ficción, entonces no se trata solo de un error histórico. Se trata de un fraude a gran escala, una construcción milimétrica sostenida durante siglos con todos los medios posibles. Y si todavía hoy millones creen en ella, no es por falta de pruebas, sino porque durante siglos se eliminó todo lo que pudiera decir lo contrario. Benítez lo entendió con una claridad aterradora. No vivió en tiempos de arqueología ni de análisis textual avanzado, pero tenía lo que muchos no tienen, la capacidad de mirar más allá del dogma. Y lo que vio no fue un acto divino, sino una estrategia humana. La historia no se escribió para revelar la verdad, sino para ocultarla. Y si Jesús no fue un personaje único, si su historia no fue más que una reedición de un relato mucho más antiguo, disfrazado para encajar en una nueva era, adaptado para un nuevo pueblo pero nacido siglos antes. Esta parte es la más incómoda para muchos porque toca algo profundo, la identidad. No se trata solo de decir que Jesús no fue crucificado o que no resucitó, sino de algo más demoledor, que la historia entera de Jesús fue una reconstrucción simbólica, un mito rehecho. Inspirado en figuras anteriores que ya habían muerto, resucitado, salvado, sido perseguidas, traicionadas y veneradas mucho antes del siglo I. Benítez no tenía acceso a toda esta información, pero su sospecha fue tan precisa que encaja perfectamente con lo que hoy sabemos. La figura de Jesús no es original, es una síntesis, una operación cultural. Vamos al grano, el patrón del Dios que muere y resucita no es exclusivo del cristianismo.
Es, de hecho, uno de los mitos más antiguos y repetidos de la humanidad. Está en Egipto con Osiris, en Grecia con Dionisio, en Frigia con Atis, en Persia con Mitra. En cada uno de estos relatos hay un elemento en común, un ser especial, a menudo hijo de un dios o nacido de forma milagrosa, que muere de forma trágica, a veces sacrificado, a veces traicionado. Y que resucita al tercer día o regresa de alguna forma del mundo de los muertos. ¿Coincidencia? No lo parece. ¿Repetición arquetípica? Puede ser. Pero en el caso de Jesús, la estructura es demasiado idéntica a algunos de estos modelos como para creer que no hubo copia. Fue un reciclaje ideológico. Mitra, por ejemplo, es un caso especialmente relevante. Adorado en Persia y más tarde en Roma, Mitra nació de una virgen un 25 de diciembre, tuvo 12 discípulos, realizó milagros, fue sacrificado y resucitó al tercer día. ¿Te suena familiar? Lo es, y lo fue tanto que los primeros líderes cristianos lo consideraron una amenaza directa. El mitraísmo era fuerte entre los soldados romanos y su simbología era muy parecida a la del cristianismo emergente. Lo que hicieron fue absorber ciertos elementos, resignificarlos y darles un nuevo contexto. El nacimiento en diciembre, el ritual del pan y el vino, el culto dominical, todo eso ya existía. Solo cambiaron los nombres. Jesús fue la versión remodelada de un dios anterior, adaptado a las necesidades del imperio. Lo mismo con Osiris, el dios egipcio que fue asesinado, despedazado y revivido por su esposa Isis. Osiris era juez de los muertos, salvador del alma, símbolo de vida después de la muerte. Su imagen fue exportada por siglos y su culto influenció a toda la región mediterránea. En sus representaciones, aparece a menudo con los brazos cruzados, envuelto como un muerto resucitado, recibiendo a las almas. Jesús descendiendo a los infiernos y venciendo a la muerte ya estaba allí siglos antes. Pero el cristianismo necesitaba una historia nueva, oficial, definitiva. Así que tomó lo viejo y lo reescribió como si nadie fuera a notarlo. Dionisio, el dios griego del vino y la locura, también tiene una historia paralela. Hijo de Zeus y una mujer mortal, muere de forma violenta y vuelve a la vida. También se le relaciona con el pan, el vino y la transformación de lo humano en divino. Las fiestas dionisíacas eran rituales colectivos de catarsis, similares a ciertas celebraciones religiosas posteriores. De nuevo, no es que Jesús se pareciera a Dionisio por accidente, es que fue construido siguiendo el mismo molde. Benítez, sin acceso directo a todos estos mitos antiguos, intuyó el patrón. Él entendía que cuando una figura se construye con base en símbolos universales, es porque no está describiendo a una persona real, sino a un arquetipo. Jesús, como figura teológica, era exactamente eso, un arquetipo diseñado para conectar con las emociones, no con los hechos. Benítez fue aún más lejos y dijo que los relatos religiosos se repetían porque los líderes no buscaban transmitir verdades históricas, sino mantener el orden social. Para eso necesitaban relatos poderosos, familiares y profundamente simbólicos. Jesús fue moldeado para ocupar el lugar de los dioses antiguos, con un barniz de historicidad que lo hacía más creíble, pero no era único, era el último de una larga serie. La repetición de fechas es otro elemento sospechoso. El 25 de diciembre era la fecha de nacimiento del Sol Invictus, el dios solar romano, el solsticio de invierno, el renacimiento del Sol tras el periodo más oscuro. Jesús, como la luz del mundo, naciendo en esa misma fecha. No hay prueba bíblica que lo confirme, fue una decisión política adoptada siglos después para facilitar la conversión de paganos. Se mantuvo la celebración, se cambió el nombre, un maquillaje religioso. Incluso la figura de la Virgen María es una adaptación. En los mitos antiguos, las madres de los dioses eran vírgenes o mujeres divinas. Isis, la madre de Horus, era representada con su hijo en brazos, exactamente como más tarde se representaría a María con Jesús. ¿Casualidad? Improbable. La imagen fue adoptada porque funcionaba, porque ya conectaba con el imaginario colectivo. Y ese ha sido siempre el método, tomar lo que ya existe en la memoria popular y darle un nuevo rostro.
Pero lo más demoledor es esto: si Jesús fue construido a partir de figuras anteriores, entonces no hay un núcleo histórico que defender, no hay verdad objetiva que proteger. Solo hay una estructura narrativa diseñada para sostener el poder de una nueva institución. Benítez lo sabía, aunque no tuviera todas las piezas. Para él, la Biblia debía leerse como se lee una obra política: cada palabra, cada símbolo, cada relato tiene un propósito, no para contar lo que ocurrió, sino para guiar lo que debe creerse. Y si el relato se parece tanto a los mitos anteriores, es porque fue construido con los mismos materiales. Esto no quita valor simbólico al mensaje de Jesús, no invalida las enseñanzas morales que algunos encuentran en su figura. Pero destruye la idea de que su historia es única, verdadera y sagrada en un sentido histórico. Y eso es lo que duele, porque revela que el cristianismo, como muchas otras religiones antes, nació de una necesidad estructural: unificar, gobernar, moralizar. Y para lograrlo, se creó una figura con todas las características necesarias para provocar devoción, obediencia y sacrificio. El Dios que muere por ti, el Salvador que sufre por tus pecados, el resucitado que te promete vida eterna, todo eso ya existía. Solo cambiaron el nombre y lo llamaron Jesús. Benítez fue condenado por abrir esta puerta, por decir que la religión no debe imponerse como verdad absoluta, que debe ser leída, interpretada, cuestionada. Y cuando hizo eso, se dio cuenta de que lo que llamamos revelación es, en realidad, una reescritura, un mito más entre tantos, disfrazado de historia. Y que creer ciegamente en él no es un acto de fe, sino un acto de obediencia. Han pasado más de 2000 años desde que, supuestamente, un hombre murió en una cruz y volvió de entre los muertos. 2000 años de iglesias construidas sobre esa imagen, de imperios que usaron su nombre para conquistar y matar, de millones de personas que dieron su vida por una historia que, como hemos visto, tiene todas las marcas de una construcción cuidadosamente diseñada. Benítez fue uno de los primeros que tuvo el valor de decirlo: la verdad no está en lo que te dicen, sino en lo que puedes ver cuando te quitas la venda. Y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, Jesús no fue crucificado, al menos no como te lo contaron. Y si esa escena central del cristianismo es una ficción, ¿qué más lo es? Lo más inquietante no es que se haya creado una mentira, sino que esa mentira haya funcionado tan bien. Porque no solo dio origen a una religión, sino a una forma de vida, a una estructura de control. La imagen del Cristo crucificado no solo representa dolor y redención, sino sometimiento, resignación y obediencia. Un Dios que sufre en silencio, que acepta la injusticia, que muere sin protestar, se convierte en el modelo perfecto para formar ciudadanos dóciles. No pienses, no cuestiones, sufre, porque algún día serás recompensado. Esa idea, repetida durante siglos, es la herramienta más eficaz de domesticación colectiva que ha existido jamás. ¿Y cómo se mantiene una ficción durante tanto tiempo? Con símbolos, con miedo, con culpabilidad. La cruz, el pecado, el infierno, todo está ahí para recordarte que, sin Jesús, ese Jesús moldeado artificialmente, no eres nada, no puedes salvarte, no puedes pensar por tu cuenta. Necesitas la guía de la iglesia, del dogma, del intermediario. Benítez lo denunció con palabras claras: la religión institucionalizada no busca llevar al ser humano a la verdad, sino mantenerlo bajo control. Y si la figura de Jesús fue adaptada, editada y mezclada con mitos anteriores, no fue por ignorancia, sino por estrategia. Mira a tu alrededor, las raíces de esa mentira siguen vivas. Las celebraciones, las fechas, los rituales, las imágenes. Cada Semana Santa, millones de personas marchan, lloran, se flagelan por una escena que, como ya vimos, fue construida con retazos de historias anteriores. No están recordando un hecho histórico, sino reafirmando un sistema, reviviendo una emoción que ha sido cultivada para mantenerlos dentro del marco. Todo eso sigue funcionando porque la verdad ha sido enterrada bajo capas de fe, costumbre y miedo. Y no solo en lo religioso, esta estructura simbólica se filtra en la política, en la educación, en la cultura. La figura del Salvador, del mártir que sufre por todos, está en el cine, en la literatura, en los discursos. Nos enseñan a admirar al que se sacrifica, al que calla, al que soporta el castigo con paciencia,
porque ese modelo mantiene el orden, nos convierte en piezas obedientes de una maquinaria. Lo que comenzó como un mito antiguo y fue adaptado por los evangelistas, se convirtió en un molde psicológico, en una narrativa fundacional de Occidente. Y todo comenzó con una cruz que, muy probablemente, nunca existió. Benítez fue castigado por decir que la Biblia debía leerse como lo que es, un texto humano, con errores humanos, intereses humanos. Pero tenía razón. Lo tenía tan claro que se adelantó siglos a lo que hoy estamos redescubriendo. La figura de Jesús fue construida como se construyen los personajes de ficción, con símbolos, con escenas poderosas, con silencios calculados. Su supuesta muerte fue el clímax de una historia cuidadosamente hilada, y su resurrección, el golpe final para establecer un mito indestructible. Y ahora que lo sabes, ¿qué haces con esta información? Esa es la verdadera pregunta. Porque desmontar una mentira no basta, hay que tener el valor de vivir sin ella, de mirar el vacío que deja y no llenarlo con otra ficción. Benítez decía que la libertad comienza cuando dejas de necesitar que otros te digan qué creer. Y eso es lo más peligroso para cualquier estructura de poder, porque un ser humano que no necesita mártires, que no busca salvadores, que no teme pensar, es imposible de controlar. Hoy, más que nunca, esa libertad es necesaria, porque seguimos viviendo bajo relatos heredados, actuando como si aquella cruz, aquel sacrificio, aquella resurrección fueran reales. Pero no lo fueron. Fueron escritos, editados, impuestos. Tú tienes en tus manos el poder de romper ese ciclo, de pensar, de cuestionar, de entender que la figura de Jesús, tal como nos la enseñaron, es una construcción perfecta, sí, pero una construcción al fin y al cabo. Una ficción tan efectiva que se volvió real en la mente de millones. Benítez no destruyó a Jesús, lo liberó, lo arrancó del altar para mostrar al ser humano detrás del mito. Y tal vez eso sea lo más poderoso de todo, porque cuando dejas de ver a Jesús como un Dios crucificado y empiezas a verlo como una figura simbólica construida para controlar, también te liberas tú. Dejas de ser oveja, dejas de ser pecador, dejas de ser súbdito y te conviertes, al fin, en alguien capaz de mirar la verdad, aunque duela. Así que ya lo sabes, Jesús no fue crucificado. Su historia fue moldeada con manos humanas, mezclada con mitos anteriores, impuesta con violencia, sostenida con manipulación y mantenida con miedo. Benítez lo vio, lo dijo, y por eso lo callaron. Pero la verdad, cuando se enuncia, ya no puede esconderse para siempre. Tú has llegado hasta aquí, has escuchado. Ahora, la elección es tuya, ¿seguirás repitiendo la mentira o tendrás el valor de dejarla atrás?